Hola, ¿qué tal? Espero se la estén pasando bien ahí en casita, con toda la familia. Bienvenidos a nuestra serie Fe para la Familia de Mi Abán en Casa. No te despegues, será de gran bendición. Espero que estos días de estar en casita estén sirviendo para mantener la unidad del hogar, de la familia y para seguir aprendiendo más y más del Señor Jesús. Tenemos muchas cosas importantes que hacer en casa. Una de ellas es estudiar la Biblia, orar, adorar. Aunque no estemos en el templo, podemos adorar en nuestras casas, podemos estudiar la Biblia, podemos orar y sobre todo podemos estar aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy es el final de nuestra serie Fe para la Familia. Quiero concluir esta serie con un tema muy importante que Dios ha traído a mi corazón. Estaba preguntándole a Dios qué voy a compartir ahora que vamos a terminar con esta serie. Y es curioso, ¿verdad? Porque escuché el tema que compartió la pastora Zenet el día martes, un tema precioso acerca de la resurrección de Lázaro, acerca de la fe de Marta, la fe de María. Y es curioso, pero yo quiero terminar exactamente con la misma familia, pero con un tema que he titulado Un hogar que disfrutaba a Jesús. Este hogar está compuesto por 3 hermanos, por Marta, María y Lázaro. Y estos 3 hermanos nos dejan una profunda enseñanza para los tiempos de hoy, para nosotros los que seguimos a Jesucristo. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Me gustaría que buscaras tu Biblia, que buscaras una libreta, una pluma y comenzaras a anotar esta cita, porque en esta cita hay muchísima enseñanza para nosotros. Vamos a aprender principios importantes en el reino de Dios para todos aquellos que seguimos fielmente a Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42 dice: Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La aldea de Betania, de la cual nos habla el Evangelio de Lucas, y más adelante vamos a ver en el Evangelio de Juan también, estaba situada más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. Y durante la semana que le llamamos nosotros la Semana de la Pasión, que es la última semana de vida de Jesucristo, la aldea de Betania va a ser un lugar muy visitado por Jesús, por lo menos en 3 ocasiones, ya que había en esa aldea 3 hermanos que eran grandes amigos de Jesús. Esos amigos hacían que Jesús pasara a quedarse, porque entre Jerusalén y Jericó estaba situada precisamente Betania, y para no ir directamente hasta Jerusalén o regresar hasta Jericó, Jesús se quedaba en ese lugar. Esta familia, al parecer, vivían solos, sin padres, sin esposos o esposas, sin hijos. Pero estos 3 constituían una hermosa familia, una familia muy peculiar, que había abierto la puerta de su hogar a Jesús y como resultado se había desarrollado entre ellos una gran amistad, donde había amor, había confianza, había adoración y había servicio. Hoy vamos a analizar algunos pasajes de la Biblia que nos llevarán a la siguiente reflexión. Una de las preguntas que debemos hacernos esta tarde para poder encontrar la enseñanza que queremos dejar en los corazones en cada uno de ustedes que nos están siguiendo ahí en casa,
¿verdad? En sus hogares, en sus oficinas o donde se encuentren, ¿verdad? Tal vez en su celular, si usted va en el camión, no sé, ¿verdad? Pero una de las enseñanzas o más bien, una de las preguntas que vamos a hacernos es, ¿qué debe de haber en un hogar donde está Jesús? ¿Qué debe de existir en un hogar en donde Jesús está presente? Y número uno, vamos a ver que en un hogar donde está Jesús, debe de haber confianza o debe de haber fe. Es decir, donde hay fe, Jesús se siente bienvenido. Acuérdense que Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No sería posible que Jesús estuviera en un hogar donde no existiría la fe. Es decir, para que Jesús esté a gusto en una casa, llevando una relación bellísima de Salvador o maestro, discípulo, de padre e hijo, pues tendría que haber fe en nuestros corazones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que una de las primeras cosas que encontramos en el hogar de Marta, María y de Lázaro es fe. Estas tres hermanos tenían confianza en Jesús. Marta tenía tanta confianza que no fue difícil para ella involucrar a Jesús en los asuntos del hogar y de la familia, ¿verdad? Cuando hay fe en Jesús, podemos encargarle los asuntos de nuestra familia. Podemos encargarle al esposo, a la esposa, a los hijos, las finanzas, el trabajo, los estudios, la casa. Incluso hay hermanos que llegan a tener tanta fe y tanta confianza en Jesús que le encargan hasta la comida. No sé si has oído de personas que dicen, cuando va uno a comer a sus casas y dice, ay hermana, qué rico, le quedó el desayuno, la comida o la cena que nos está invitando. Y dicen las hermanas así muy, muy modestas, ¿no? Y muy humildes, dicen, no soy yo, hermana, Jesús le dio el sabor. Entonces, muchos hogares llegamos a tener tanta confianza en Jesús que llegamos a encargarle aún las cosas más mínimas. Como por ejemplo, Señor, me voy de viaje, te encargo mi casa. Señor, voy a dejar aquí el carro, me queda lejos a donde voy a comprar, te encargo mi carro, ¿verdad? Entonces, eso es muy bonito, eso es muy hermoso, porque una familia donde Jesús se siente a gusto debe ser una familia que tiene fe en Él, ¿verdad? Para que Él disfrute, para que Él se sienta cómodo entre los habitantes de ese hogar, debe de haber fe. La segunda cosa que debe de existir en un hogar donde Jesús está es que debe de haber adoración. Sí, adoración. Fíjese bien, dice la Biblia, Lucas 10, 38 al 39. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Sabemos que es la aldea de Betania, porque ahí vivían Marta, María y Lázaro. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Qué interesante, amados hermanos, ver que en el hogar de Marta, de María y de Lázaro, había una persona que no le importaba ni una otra cosa de lo que sucedía a su alrededor, porque para ella lo más importante era el que había llegado. Y el que había llegado era Jesús. Así que llegó Jesús, se acomodó ahí en un lugar, una silla seguramente le ofrecieron, pero a los pies de él se sentó María para escuchar su palabra, para escuchar su doctrina, para escuchar su mensaje. Qué interesante, de verdad. La adoración debe ser el resultado precisamente de la palabra. Algo que estaba yo reflexionando esta tarde es que la adoración a Jesús debe ser el resultado de estar en la palabra, porque la palabra nos conduce a la revelación. Cuando yo leo la palabra, recibo revelación. La revelación me debe de llevar a la reflexión, es decir, a la comprensión de las cosas que estoy estudiando, que estoy leyendo, las cosas que Dios me está enseñando. La reflexión me debe llevar a la contemplación, a ese acto cuando decimos nosotros, asombrados de su palabra, decimos, wow. ¿Ah? Cuando tú dices esas expresiones, es porque verdaderamente has llegado a un momento de contemplación, donde te asombras, donde te admiras de las cosas maravillosas que hace Dios con nosotros o para nosotros. Ahora, la contemplación
nos lleva a la adoración. Y es entonces cuando llegamos a la contemplación, cuando empezamos a experimentar un momento de adoración en donde le decimos a Dios, a Jesús, con nuestras propias palabras, lo bueno, lo maravilloso, lo asombroso que ha sido con nosotros. Y es cuando empezamos a cantar y empezamos a celebrar y empezamos a bendecir el precioso nombre de Jesucristo por las maravillas que ha hecho en nosotros o a favor de nosotros. Ahora, estando en ese momento en el que María se olvida de todo, porque ella está pues absorta con la presencia de Jesús. Ella está feliz de que Jesús esté ahí, abandona todo el quehacer que estaba haciendo, ¿verdad?, al lado de su hermana Marta, y se sentó a los pies. No le importó ninguna otra cosa, se olvidó de todos los demás detalles y se dedicó exclusivamente a observar a Jesús. Era tanto ese asombro que tenía María de ver a Jesús que Marta se incomodó. Marta se incomodó porque le dejó hacer todo el quehacer de ese día, el quehacer de la casa, ¿verdad? Y entonces se acerca a Marta y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Qué tremendo, ¿no? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y le dice a Jesús: dile que me ayude. Qué interesante, de verdad, qué interesante lo que produce un adorador, ¿verdad?, en la vida de la persona que no es adoradora. Algo que descubrimos es que en el estudio de la Biblia y sobre todo de los evangelios, de gente que adoró de una manera extravagante a Jesús, como en el caso de María en este caso, es que produce que los que no son adoradores se molesten. Sí, hay gente que se enoja cuando te ven metido en la adoración y te olvidas de otras cosas. Cuando no te preocupas de lo que está a tu derecha, a tu izquierda, atrás, adelante, a ningún lado, y te dedicas solamente a adorar, la gente se enoja porque ellos no han entendido el asunto de la adoración. Y fíjense cómo es que en este pasaje Jesús le contestó a Marta, pero Jesús le contesta: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. Y dice: María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. La traducción del lenguaje actual lo dice así: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. En otras palabras, la adoración es un asunto de prioridad. Cuando Jesús está en tu casa, la adoración es asunto de prioridad. Cuando Jesús quiere hacer algo en tu familia, la adoración es asunto de prioridad. Primero adoración y después servicio. Es este el orden de Dios en su reino. Primero adoración y después servicio. No sé si te ha pasado a ti como hermano, hermana, líder, pastor que me estás escuchando, que de repente llegan a tu iglesia personas que a lo mejor vienen de otras congregaciones y rápido quieren servir. Dice: a mí póngame a hacer algo porque a mí me gusta hacer trabajo en la iglesia del Señor. Y tú le dices: hermana, ¿se puede sentar y dedicarse un tiempo a adorar? No, yo quiero servir. Esas personas no han entendido el orden de Dios en su casa, el orden de Dios en el reino. En el reino de Dios, primero adoración y después servicio. Y es lo que está enseñando aquí Jesucristo a Marta. Él está diciendo que la adoración es más importante que el servicio, sobre todo por lo siguiente: la adoración te libera de la ansiedad de las cosas y asuntos terrenales. Cuando en lugar de adorar tú sirves, te llenas de preocupación, de ansiedad. En lugar de descansar, en lugar de confiar, estás preocupado. Entonces, los asuntos terrenales muchas veces absorben, nos agotan nuestra energía, ¿verdad? Porque en lugar de adorar, estamos preocupados haciendo cosas. Pero la adoración te permite disfrutar con gozo del servicio que ofreces al Maestro. Tu servicio será agradable a Jesús si lo haces con alegría. Jesús no está apoyando de ninguna manera el descuido del hogar. O sea, Jesús no le está diciendo a Marta: el hogar no es importante. No, de ninguna manera.
¿Sabe el significado del nombre de Marta? Marta significa dama. Sí, es lo que significa. Ama de casa, es lo que significa. Entonces Marta estaba afanada, preocupada, haciendo el quehacer de la casa. Porque ese era su nombre. Su nombre es Marta. Marta significa dama, ama de casa. Hasta en el nombre como que estaba atada al quehacer, ¿verdad? Y hay mucha gente así que está atada al quehacer, que no quiere adorar. Le dicen, a ver, póngase aquí, levante sus manos, dígale al Señor cosas bonitas. Dice, ay no, yo quiero barrer, yo quiero trapear, yo quiero lavar los baños. Está bien, pero el orden de Dios primero es adoración y luego servicio. Entonces Jesús no está apoyando de ninguna manera el descuido del hogar o de la familia. Lo que Jesús nos está enseñando es que en el reino de Dios hay prioridades. ¿Ve lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1? Dice, en esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, traducción del lenguaje actual. Así que número 1, en un hogar donde está Jesús debe de haber fe, o sea, confianza, debe de haber adoración. Número 3, debe de haber servicio. Qué importante es que después de la adoración estemos listos para servir a Dios, porque la adoración prepara nuestro corazón para servir en todas las áreas que sean necesarias, tanto en el hogar como en el templo, como en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice Lucas 10, versículo 40, traducción del lenguaje actual, dice, Marta en cambio estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. O sea, Marta se estaba dedicando al servicio. El servicio es parte esencial del seguidor de Jesús. Es parte esencial. No vamos a decir que el servicio no es importante. No, es muy esencial el servicio en el reino de Dios. Un hogar que tiene a Jesús debe caracterizarse por el servicio de excelencia a Dios, servicio de excelencia a la familia y servicio de excelencia al prójimo. El mejor ejemplo de servicio es Jesucristo. Juan capítulo 13, versículos 14 al 17 dice, pues si yo el Maestro y Señor he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ve que el servicio a nuestros hermanos debe de hacerse. Primero adoración, después servicio. Pero el servicio, para que se haga con alegría, entonces es necesario que nosotros primero adoremos. Si nosotros no adoramos primero y nos ponemos a querer arreglar el mundo, lo vamos a hacer con enojo. La actitud de Marta era una actitud de enojo. Marta se había molestado. Marta estaba enojada. Corría el riesgo de que el servicio que estaba haciendo para el Señor no fuese recibido, no fuese aceptado, porque había cambiado su actitud. Su actitud era de enojo, de molestia, de reproche contra su hermana pequeña llamada María, que estaba asombrada a los pies de Jesús, contemplándolo, escuchando su palabra. Entonces Marta se llenó de molestia, se llenó de enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de recibir a Jesús, de estar un rato con Él en su presencia, de escuchar sus benditas palabras, porque las palabras que Jesús habla o hablaba o que envió a través de los apóstoles son espíritu y son vida. Cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús, entra en nosotros una paz sin igual, una paz que no podemos encontrar en el mundo, una paz que no podemos encontrar en las cosas terrenales. Pero Marta, en lugar de dedicarse a adorar, se puso a servir. Y por haber hecho o cambiado el orden, ¿verdad? Por haber trastocado el orden, que primero es adoración, luego servicio, ella se llenó de enojo, se llenó de ira, de mal humor y empezó a llenarse de reproche, no solamente contra su hermana, sino incluso contra Jesús. Imagínate lo que le está diciendo a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude?
O sea, ¿estás ahí tan cómodo, tan conchudo, igual que ella? Vea que las palabras de Marta reflejaban que estaba verdaderamente molesta, que su actitud no era la actitud de una sierva de Dios, porque se había llenado de enojo, se había llenado de molestia y se estaba llenando de reproche. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo capítulo 100, versículo 2? Búsquelo, búsquelo ahí en su Biblia. Vamos, tomen su Biblia, búsquelo y dice: servid a Jehová con alegría. Estas palabras deben de estar siempre en nuestro corazón. Cada vez que yo vaya a servir a Dios, debo cuidar que lo haga con alegría, que no lo haga con enfado, que no lo haga con enojo. Si te ponen a barrer el templo, ahora que prontamente con la ayuda de Dios se abran los templos otra vez para que estemos todos juntos adorando, seguramente vamos a convocar a todos para que vayamos a barrer, a lavar, a sanitizar, a poner bonita la casa del Señor para que adoremos juntos. Y yo sé, yo espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros vayamos con esa actitud de siervos de Dios, dispuestos a que si me ponen a barrer, me ponen a lavar los baños, me ponen a trapear, me ponen a limpiar la oficina, me ponen a hacer cualquier cosa que sea necesario, yo tenga la actitud que debo de tener como siervo de Dios. El Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No puede haber alegría en un corazón que no adora. No puede haber regocijo en un corazón que no ha aprendido a adorar. Que ese tiempo que estás ahí en casa sea un tiempo para que aprendas a adorar a Dios, a estar de rodillas, a estar en su presencia. Dios quiere en ese tiempo enseñarnos el valor de la adoración para que podamos hacer un servicio de calidad a nuestro Padre Celestial. La alegría cambia la actitud del ser humano. Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Imagínate cuál es el rostro de una persona que está contenta dando su servicio a Dios. Es un rostro lleno de paz, es un rostro lleno de sonrisa, es un rostro lleno de una buena actitud. Pero ¿cuál es el rostro del hermano, de la hermana, de la persona que está haciendo las cosas de mala gana? Pues tiene el ceño fruncido, tiene una mala actitud, avienta las cosas, hace las cosas mal, medio barre, medio trapea, medio sacude, medio limpia. Porque no tiene la actitud. La alegría cambia la actitud. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Para poder entenderlo, veamos la traducción del lenguaje actual. El mismo capítulo 15, versículo 13, pero en esa versión dice: la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. ¿Qué cara tendría Marta cuando estaba sirviendo a Jesús? ¿Qué cara tendría Marta cuando le dijo: Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? Dile que me eche la mano. Imagínate la cara que tenía, enojada, molesta. Yo no sé si le aventó agua, si golpeteó la cubeta que cargaba, ¿verdad? No sé, pero Marta estaba enojada porque había invertido el orden en el reino de Dios. En el reino de Dios, primero adoración, después servicio. Así que la respuesta de Jesús a Marta nos muestra la importancia de priorizar y de enfocar nuestras energías para no desgastarnos con la preocupación. Eso es sumamente importante. Déjame repetírtelo una vez más y me gustaría que lo pudieras, si tienes una libreta, que lo anotes. Escucha y escribe estas palabras. La respuesta de Jesús a Marta nos muestra la importancia de priorizar y enfocar nuestras energías para no desgastarnos con la preocupación. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Fíjate bien lo que le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Qué tremendo. Es decir,
Debiste haber hecho una sola cosa. Pero por estar queriendo hacer todo a la vez, entonces te ha ganado el enojo, te ha ganado el afán, te ha ganado la molestia, la incomodidad. Qué interesante. Luego le enseña el orden de prioridades. Lucas 10:42, el siguiente versículo, le dice, pero solo una cosa es necesaria. Es decir, lo que Jesús le está diciendo a Marta, Marta, yo no esperaba que me hicieras tantos platillos para comer. Con uno hubiese sido suficiente, con una sola agua de sabor. Pero has querido hacer muchas cosas para agradarme. Pero por querer hacer tantas cosas, me estás desagradando. En cambio, María escogió la buena parte. En otras palabras, Jesús le está diciendo, hay prioridades. La prioridad es adorar. La prioridad es escuchar su palabra. La prioridad es aprender el evangelio de Jesucristo. Eso es más importante que todos los manjares que pudiera hacer Marta. ¿De qué sirve una casa llena, una mesa llena de manjares, si hay una actitud negativa, de enojo, de regaño, de molestia, de inconformidad? Hubiese sido mejor asar un solo pescado, ¿verdad? Traer una jarra de agua natural, pero primero estar a los pies de Jesús, escuchando su bendita palabra. ¡Wow! ¿Qué enseñanzas tan profundas nos está dejando esta porción de la Biblia? Así que un hogar donde está Jesús debe de haber fe, o sea, debe haber confianza, debe de haber adoración, debe de haber servicio. Y si existen esas tres cosas, esos tres elementos van a producir lo siguiente que te quiero enseñar. En un hogar donde está Jesús, debe de haber milagros poderosos. ¿Sí? Milagros poderosos que no es sino el fruto, ¿verdad? El fruto de los tres elementos anteriores, de la fe, de la adoración y del servicio, en ese orden. Ahora te voy a llevar a un pasaje que está en Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Es el pasaje de la resurrección de Lázaro. En todas las familias, no importa si Jesús está ahí, en todas las familias hay problemas. Habrá alguna familia que no tenga problemas, sea o no sea cristiano. Aún las familias en donde está Jesús hay problemas. El hecho de que Jesús esté con nosotros no significa que no tengamos en algunas ocasiones, no significa que Jesús no permita que en algunas ocasiones seamos tocados por el mal. Muchas veces vamos a ser probados. Me recuerdo una cita que dice el salmista David, dice, con él estaré yo en la angustia. ¿Sí? Lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Podemos estar en una situación de prueba, de lucha, en donde a lo mejor tú como hijo de Dios estás pasando en este momento. A lo mejor estás enfermo. A lo mejor estás en un hospital escuchando esta palabra de Dios para ti. Yo quiero decirte que si Dios ha permitido que estés enfermo o que algo esté pasando en este momento en tu casa, tiene un propósito. Cuando mandaron a llamar a Jesús para decirle, al que tú amas está enfermo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando Dios permite algunas cosas en nuestras vidas, es porque Él sabe con qué propósito lo permite. Dios permite que las cosas cumplan un propósito. Este pasaje de la Biblia que te voy a leer, que es Juan capítulo 11, versículos 38 al 44, nos dice lo siguiente. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. O sea, ya habían pasado 4 días después de la muerte de Lázaro. No te voy a hacer toda la historia, ya la escuchamos el martes. Pero quiero llevarte a este pasaje final, en donde Jesús manifiesta algo extraordinario a favor de la familia, y eso dio origen al milagro portentoso que realizó con ellos. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya,
porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Imagínense una voz extraordinaria, poderosa, como la de multitudes, la voz de Jesús. Y dijo, y dice, y el que había muerto salió atado de manos y con los pies vendados, y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Este es un milagro, el milagro de la resurrección de Lázaro, o de la resucitación de Lázaro, como le quiera llamar. Pero es un milagro extraordinario. Pero esto sucede, amados hermanos, como al final, ¿verdad?, de la historia de Jesús, porque a los pocos semanas lo van a prender y lo van a asesinar. Casi en la culminación de su ministerio terrenal, realiza este gran milagro. Pero algo que sucede al final es que al final Marta tiene un avance en su vida espiritual. Sí, al final Marta crece, Marta se desarrolla, y ese avance en su vida espiritual le permite conocer que Jesús no solo es el amigo fiel, sino que es el Cristo, el Salvador del mundo. Mire estas palabras, Juan 11, 20 al 21 y versículo 32. Al final dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, oh Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya que para Marta ahora, después de un tiempo, después de haber aprendido la lección que nos enseña Lucas en el capítulo que hemos leído, el capítulo 10, vemos un avance en la vida de Marta. Para Marta, Jesús ahora ya no solamente es el amigo, aquel amigo que llegaba a descansar a su casa donde él se sentía a gusto. Para Marta es el Señor, es el Mesías, es el Salvador. Por eso le dice, si Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esas palabras que dice Marta son idénticas a las palabras que dice María. Es decir, al final Marta llega a tener la misma comprensión y desarrollo espiritual que tiene María, porque en el versículo 32 María le dice a Jesús exactamente lo mismo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, miren lo que dice, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aún hay diferencias. María sigue siendo la fiel adoradora, la apasionada adoradora. Mientras Marta se lo dice de pie, María se postra en el suelo. Hay una diferencia, porque no todos somos iguales, pero aquí lo importante es la actitud. Pudiera ser que tú para adorar necesites estar de pie, con las manos levantadas. Pudiera ser que otra persona para adorar se tenga que postrar, y ahí de rodillas en el suelo esté clamando y adorando a Dios. Pudiera ser que otra persona es más extravagante y se tira de pecho, ¿verdad?, en el suelo para adorar a Dios. Somos diferentes, podemos adorar de diferente manera, pero lo importante es la actitud. Lo que yo te quiero decir en esta tarde es que la fe, la adoración y el servicio que esta familia ofreció a Jesús hizo que los amara tanto que fue posible que experimentaran un milagro único y extraordinario. Todo lo que Jesús encontró en el hogar de Marta, de María y de Lázaro, que era fe, que era adoración y que era servicio, llevó a que Jesús amara a esta familia. Capítulo 11 de Juan, versículo 5, dice claramente el escritor, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Qué hermosas palabras. No necesita decirnos más el escritor. Esas palabras lo llenan todo. Nos dice que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esto hizo que cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro se conmoviera. Versículos 33 al 36 de Juan 11. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice, fíjese que el versículo más corto de toda la Biblia, luego nos dice, Jesús lloró. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Qué impresionante lo que nos dice Juan en el Evangelio. Jesús lloró. O sea, y era tanto el amor por Marta, por María y por Lázaro, que era imposible que Jesús no se estremeciera como lo hizo. Que no se conmoviera como lo hizo. Se estremeció, se conmovió en el espíritu e hizo que llorara. Y entonces los que estaban ahí alrededor lo vieron y dieron testimonio diciendo, mirad cómo le amaba. Lo que yo te estoy diciendo ahorita al terminar ya esta charla es que el amor hizo posible el milagro. Escríbelo, anótalo. Es una bella frase que la recibí hace un rato de parte de Dios. El amor hizo posible el milagro. Un hogar que disfruta Jesús está lleno de fe. Está lleno de adoración, está lleno de servicio, está lleno de amor y como resultado está lleno de milagros extraordinarios. Yo estoy seguro que este tiempo que estás pasando en casa no te ha faltado el pan de cada día. A lo mejor no has ido a trabajar, a lo mejor no te están pagando, a lo mejor no tienes manera de hacerte llegar recursos. Pero te puedes explicar por qué todos los días, por las mañanas, al mediodía y por la tarde, hay un plato de comida sobre tu mesa. Es Dios el que está manifestando su presencia, porque en donde está Jesús, y hay fe, y hay adoración, y hay servicio, y hay amor, hay milagros. Estos tiempos han sido tiempos de milagros. Creo que todos los siervos de Dios, los pastores que me están escuchando, que me están viendo, dan testimonio de que son tiempos de milagros extraordinarios. Hermanos siendo sanados, hermanos siendo liberados de esta grave enfermedad que está azotando a todo el mundo, porque la enfermedad es real. La enfermedad existe, hay muchos que están muriendo, hay miles que están muriendo en todo el mundo. La enfermedad es real. Pero Dios ha guardado a su pueblo, Dios ha guardado a sus hijos. Y aquellos que ha permitido que enfermen, a muchos los ha sanado. Y si ha permitido que otros partan de este mundo, es porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Entonces, en el hogar de Marta, de María y de Lázaro, Jesús encontró 100% de fe, 100% de adoración, 100% de servicio y 100% de amor. Es por eso que el amor produjo milagros. Cuando tú mantengas esas 4 cosas en tu hogar, en tu iglesia, prepárate para los milagros más extraordinarios que Dios va a hacer contigo, con tu familia. Si no has tenido fe, aumenta tu fe. Dile, Dios, aumenta mi fe. Pídele, ayúdame, Señor, aumenta mi fe. Si no has adorado, adora. Si no has hecho algún acto de servicio, comienza a servir a Dios de alguna forma. Si tienes un templo cerca, ve a barrerlo, ve a sacudirlo, porque estos días de estar cerrados está llenando de polvo. Y como hijo de Dios tienes la obligación y el deber de ir y mantener la casa de Dios limpia. ¿Sabes de algún hermano que está pasando una necesidad y necesita un plato de comida? Sírvele un plato de comida. ¿Sabes de algún hermano que está necesitando medicamentos y tú tienes para poder darle? Sírvelo ayudándole. Desarrolla un acto de servicio, pero primero adora. Y en cuarto lugar, ama a Jesús.
Y si tú amas, entonces prepárate para ver milagros extraordinarios. Quiero terminar con un pasaje de la Biblia que nos muestra al final la vida de esta hermosa familia que adoraba a Jesús. Dice, está en Juan capítulo 12, del 1 al 3, y con eso termino. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania otra vez, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Claramente el evangelista Juan lo deja claro: el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y dice, y le hicieron allí una cena. Wow. Es una cena especial para mostrarle otra vez fe, adoración, servicio y amor. Mira las palabras que usa el evangelio. Le hicieron allí una cena. Le prepararon una cena. Le invitaron a cenar. Quizá se esmeraron en preparar un menú. ¿Qué le gusta comer a Jesús? ¿Qué le gusta cenar a Jesús? ¿Cuál es su platillo preferido? ¿Cuál es el agua que más le gusta? ¿Cuál es el postre que más disfruta? ¿Cuál es el ambiente que más celebra? Y se esmeraron, le hicieron allí una cena. ¡Qué bello! Qué hermoso cuando tú puedes preparar algo para una persona que amas y lo preparas con delicadeza, con esmero, con entrega. Le hicieron allí una cena. Y mira lo que dice: Marta servía. Porque Marta era así. Marta era una servidora. Su nombre significa dama, ama de casa. Marta adoraba ahora sirviendo. Había aprendido la lección que le dio anteriormente Jesús. Que el servicio puede ser un acto de adoración cuando va acompañado de alegría, de gozo, de regocijo, porque lo estás haciendo para la persona que tú amas. Lo había aprendido. Le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Era su cuate, era su amigazo. Imagínate, como para resucitarlo, es porque era un gran amigo de Lázaro. Y sigue diciendo, entonces María, y aquí vemos otra vez a María, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y mire lo que dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Wow, esa casa, la casa de Marta, de María y de Lázaro, fue testigo de actos maravillosos de estos amigos de Jesús. Esa casa fue testigo de que en esa casa, de que esa familia tenía fe, de que esa familia sabía adorar, que esa familia sabía servir y esa familia sabía amar a Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, lo rompió. No dice que le puso con gotitas, lo rompió y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Significa que sus cabellos estaba usándolos como una toalla para secarlos. Y dice, y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Sabe que había reglas de cortesía que se tenían que cumplir con los que llegaban a una casa? Y un día Jesús se lo reprochó a uno que se llamaba Simón el leproso, porque había llegado Jesús a casa de Simón y no le dio agua para lavarse los pies. Llegó a casa de Simón y no le dio beso. Llegó a casa de Simón y no lo ungió con aceite. Y por eso llegó una mujer, muchos dicen que es ella, que es María, la misma, la adoradora, la extravagante,
la que se desvivía por Jesús, la que no le importaba lo que otros dijeran acerca de su adoración. Aunque otros pensaban que lo que hacía era un desperdicio, para ella era lo más bello que podía ser para aquel que le había amado tanto. Están estudiando acerca de María. Se cree que María había tenido un pasado pecaminoso y Jesús le había perdonado sus pecados, y era tanto su agradecimiento por haberle perdonado los pecados y ayudado a superar problemas duros espirituales que tuvo, que se expresaba en ese acto de adoración a Jesús. Tu casa será llena del olor fragante cuando ames, adores y sirvas a Dios de corazón. Una casa donde está Jesús es una casa donde hay fe. El lenguaje es lenguaje de fe. Una casa donde está Jesús hay amor, hay servicio y hay adoración. Mi oración es para que tú seas una persona que aprende a adorar, que aprende a servir, que aprende a tener fe y aprende a amar, como lo hizo Marta, María y Lázaro. Me gustaría que en esta noche tú te preguntaras: ¿qué lugar ocupa Jesús en tu corazón y en tu hogar? Y que verdaderamente reflexionaras: ¿qué lugar le estás dando a Jesús? ¿Es Él el número uno en tu vida? ¿O le has dado prioridad a otras cosas? Jesús nos ha enseñado en esta tarde, en esta enseñanza, que en el reino de Dios hay un orden de prioridades: fe, adoración, servicio, amor y milagros. Cierra tus ojos ahí donde estás y deja que el Espíritu Santo empiece a hablar a tu corazón y le permitas que te señale aquellas áreas donde tú has descuidado. Has descuidado tu relación con Jesús. No es el número uno. Para ti es más importante quizá tu trabajo, tu familia, tu salud o muchas otras cosas. Pero quizás has desplazado a Jesús de tu corazón y en lugar de hacerlo el número uno, lo has dejado en último lugar. Permite que en esta hora el Espíritu Santo ministre a tu vida y déjame hacer una oración sencilla por ti. Señor y Padre Celestial, en esta noche oramos para que bendigas la vida de mis hermanos que están ahí en sus hogares. Bendiga las familias. Hemos terminado esta serie de mensajes titulado Fe para las Familias. Oramos, Padre, para que cada uno de estos temas que hemos compartido durante este mes sean temas que se hayan arraigado en nuestros corazones y hayan producido un cambio. A través de la enseñanza de hoy de esta hermosa familia compuesta por 3 hermanos, nos enseñas, amado Jesús, que en tu reino hay prioridades. Que para ti es más importante el tiempo que te dedicamos a ti para estar a tus pies, contemplando tu hermosura, mirando tu rostro, oyendo tu voz, recibiendo tu palabra, recibiendo tu enseñanza. Permite, Señor, que en esta noche podamos reflexionar y podamos hacer de lo que hizo María nuestra prioridad. Marta quería que María cambiara sus prioridades. Le quería obligar a trabajar en lugar de adorar. Jesús le dijo: no se le va a quitar su lugar. Ella escogió su mejor parte y la mejor parte era la adoración. O si alguien te está sonsacando, ¿verdad? Para dejar tu lugar de adoración y dedicarte a hacer otras cosas que Dios no te ha mandado a hacer, no las hagas. Dios no quiere un servicio lleno de amargura, lleno de enojo, lleno de ira, lleno de molestias, no. Dios quiere un servicio con alegría. Pero para que sea un servicio con alegría, tú debes dedicar tiempo a la adoración, porque la adoración colocará en ti la disposición para servir, el amor para servir, la pasión para servir, la pasión para hacer algo por otras personas. La adoración
traerá a tu corazón la paz y sobre todo la guianza para poder hacer cosas que bendigan a los demás. La adoración pondrá en tu rostro la actitud, pondrá en tu rostro la alegría, el gozo de poder hacer algo por los demás. Padre, en esta noche bendecimos a tu iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu palabra no vuelva vacía, sino que produzca aquello para la cual tú lo has enviado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor. Hermanos, muchas gracias por seguir durante este mes las transmisiones que hemos hecho durante todo este tiempo. Ha sido de verdad para nosotros que preparamos los temas y que estamos orando para pedirle al Señor, Señor, revélanos. Han sido tiempos de comunión con Dios. Para nosotros han sido tiempos de oración. Estamos en la Biblia, estamos en la oración, o sea, lo que Jesús dijo, o sí, lo que dijeron los apóstoles. Vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra y que otros sirvan a las mesas. Hemos estado de esa manera, en la oración y en la palabra. Y de esa manera tenemos la enseñanza para compartir con todos ustedes. Reciban esa enseñanza, guárdenla en su corazón y empiecen a ponerla por obra para que produzca su fruto. Ha sido un placer para nosotros poder servirles este mes. El próximo mes, el mes de junio, vienen nuevas series de enseñanza. Mantente ahí alerta, expectante y orando por nosotros. Ora por nosotros. Cada vez que estés tomando tu alimento, ora por nosotros. Pídele que nos bendiga también a nosotros. Cada vez que estés orando por tu familia, inclúyenos en tu oración para que también seamos guardados de estos días de prueba que estamos viviendo. Seamos guardados de toda enfermedad. Detrás de nosotros hay un equipo de gente que está trabajando para hacer posible que esta transmisión llegue a tu hogar, llegue a la comunidad de tu casa. Ora por toda mi familia, un servidor, mi esposa, cada uno de mis hijos. Todos estamos involucrados haciendo con amor lo que estamos haciendo porque somos unos adoradores de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Esperamos vernos la próxima semana en las plataformas digitales. El domingo una hermosa enseñanza que seguramente bendecirá tu corazón. Domingo 10 de la mañana, conéctate, dale like y comparte. Hasta luego.